equipo porque me dicen que tenemos ya al entrevistado en línea, ¿sí? Que es nada más y nada menos que Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Daniel, ¿cómo va? Muy buen día. Aquí Roberto Caballero, Marcos Cittadini y Romina Sosnávar saludan desde la AM990. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, Daniel, un gusto saludarlo, ¿eh? Sí, igualmente. A ver, Daniel, primera pregunta, no está viendo lo que ocurre en Estados Unidos, está viendo lo que ocurre en Europa. ¿Cómo estamos nosotros? Y cuando digo nosotros es la Argentina, la provincia de Buenos Aires, la Cava. ¿Cómo estamos en relación a la pandemia? Bueno, veníamos bastante bien con los indicadores hasta la semana pasada y ya comenzamos a percibir la semana pasada no solo que se ralentizó la caída, sino que hay un rebote de algunos indicadores que son un poco preocupantes. Nosotros tenemos aquí algunos indicadores muy fuertes, como son el 148, que tiene un sistema de software que procesa toda la información en forma instantánea de 190.000 llamados diarios. Y eso venía en un descenso muy fuerte, que son las consultas que de forma espontánea, gran parte de ese software procesa las consultas que de forma espontánea la gente hace sobre la percepción de síntomas compatibles con COVID, es decir, fiebre, pérdida del olfato, todo lo que ya conocemos. Y eso que venía en un descenso muy importante, esta semana última tiene un rebote. Y esto es preocupante porque este indicador a los 10 días, 12, 14 días, implica un crecimiento de casos. Pero también empezamos ya a ver un crecimiento de casos en los últimos 5 días, un crecimiento de casos sostenidos en los últimos 5 días. Con algún brote en particular en algún municipio de la provincia de Buenos Aires, pero en general bastante homogéneo el crecimiento en el conjunto provincial y en el conjunto del AMBA. Entonces estamos preocupados porque vemos que hay una relación muy directa entre esto, la cantidad de casos que empiezan a aumentar, aunque esta semana estemos cerrando a la baja porque tuvimos 4 días feriados, los últimos 5 días, mejor dicho, tuvimos fin de semana largo, ¿no? Claro. Los últimos 5 días notamos que comparándolos con los 5 días de las semanas anteriores ya venimos rebotando, todavía no en una forma estrepitosa, pero bastante preocupante. Daniel, y en esto tienen que ver las movilizaciones, los funerales por Diego, lo de River el otro día. ¿Hay un relajamiento social o se advierte un relajamiento social frente a las medidas de cuidado? No, es todo. Todo es una sumatoria, parece ser como que ya no nos cuidamos bien, como la enorme mayoría de la gente se vino cuidando, y hay un relajamiento generalizado, o un relajamiento del distanciamiento, un relajamiento del no juntarse, más de muchas personas en lugares cerrados, el uso del cubre nariz boca. Uno ya va por la calle y encuentra un porcentaje de gente, aunque lo usa mal, lo tiene abajo de la nariz, incluso abajo de la boca, uno lo usa. Vemos que hay como una sensación de que ya esto terminó, y cuando vemos lo que está pasando en el hemisferio norte nos damos cuenta que este virus todavía sigue muy agresivo. Tenemos la expectativa de comenzar a vacunar, pero estamos todo contrarreloj, pensando en marzo y abril, digamos, porque tenemos que vacunar una gran cantidad de gente, por lo menos de los grupos vulnerables, para estar un poco mejor. Pero todavía esto está muy finito, no podemos relajarnos ahora. Realmente es muy preocupante, y si esto se reproduce en la fiesta de fin de año y esto se reproduce en la temporada turística, realmente vamos a poder tener un rebrote muy preocupante, habida cuenta además de que estamos observando ya desde hace 2 o 3 semanas un rebrote importante en los países periféricos de la Argentina, digamos, limítrofes, Chile, Paraguay, Uruguay inclusive, con pocos casos, pero aumentando bastante, Brasil muchísimo, en general en todos los países limítrofes. Daniel, ¿cómo le va? Marcos Cittadini lo saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Marcos? Lo escucho y me preocupa aún más porque recordamos, lo mencionamos muchas veces
en el programa que usted fue uno de los primeros que alertó, diciendo cuidado que si se abre por demás el AMBA, pueden explotar Córdoba y Rosario. Y la verdad es que en ese momento lo criticaron de muchos medios, nosotros recogimos sus palabras y la verdad es que se verificaron casi tal como usted lo había predicho. Y ahora también está mencionando ¿Hay alguna posibilidad de, habiendo tenido ya la experiencia de lo que sucedió en la primera ola, digamos, que si este eventual rebrote se da, digo, que estemos mejor preparados en términos de, por supuesto, de intentar evitar el contagio, ¿no? No me refiero después a la cuestión sanitaria. Claro, nosotros tenemos que hacer un equilibrio, la sociedad tiene que hacer un equilibrio entre las cantidades de medidas que se tienen que tomar para aliviar la situación económica, social, de salud mental, etcétera, y el cuidarse. Si no se logra un mínimo equilibrio, no vamos a poder aprovechar el descenso natural que tiene esta enfermedad durante la época de calor y vamos a transitarla con una cantidad alta de casos que no nos deja bien posicionados para el inicio del frío. Si no es lo mismo comenzar la época invernal con una cantidad menor de 800 casos en la provincia de Buenos Aires que con 1.800. Serán bajos en comparación a que estuvimos con casi 6.000 por día. Pero para empezar, imagínense que va a haber mucha circulación desde el vamos en el invierno. Entonces, si logramos bajar eso, y eso es el mensaje que estamos tratando de transmitir todo el tiempo, si logramos bajar ese número y a eso lo acoplamos con la vacunación que comenzará en enero, febrero, marzo, antes de que empiece el frío, nosotros podemos tener un 2020 con mucha menor circulación viral, pero tenemos que combinar las dos cosas, porque la vacuna se empieza a colocar, pero luego necesitamos varios meses para hacerlo. Entonces tenemos que tratar de seguir manteniendo la conducta y a su vez con la vacuna disminuir circulación. Pero para nada pensar en que con la vacuna sola o que ya esto con el calor terminó, para nada. Es decir, necesitamos imperiosamente que la gente entienda este mensaje, que se cuide, que cuide a los adultos mayores ahora en las fiestas, si es posible. Desde hoy ya quienes se van a juntar con gente mayor de edad tendría que tratar de restringir al máximo sus contactos, sus salidas, porque la fiesta puede ser un momento lindo y puede terminar un momento malo. Estamos apelando imperiosamente a esto y luego, bueno, estemos hoy hablando con el gobernador, estamos hoy hablando con el Ministerio de Salud de la Nación, mañana nos vamos a reunir y entiendo que vamos a analizar una serie de medidas y vemos que esto continúa así. Goyan, buen día. Gustavo Lema lo saluda. Usted plantea primero una medida que parece muy fuerte, ¿no? Interesante aparte como para cuidar a las familias, que por ahí es un resguardo. Primero si va a haber un anuncio con respecto a eso, por ahí por un pedido, decirle a la gente, así como usted lo está diciendo ahora, pero por parte del gobierno nacional, de resguardarse unos 10 días para evitar contagiar a familiares, a alguna de las personas que participen de las fiestas. Y en segundo término, en base a este panorama que usted da, con números que por ahí ya están empezando a tener una escalada, preocupación por las fiestas, ¿puede haber algún tipo de retroceso con las medidas para las vacaciones, enero, febrero, en provincia de Buenos Aires? Mire, nosotros en la provincia de Buenos Aires en estos momentos no quedaba ningún municipio en fase menor a 5, estaban entre 4, menor a 4, estaban todos entre 4 y 5, es decir, las mayores libertades dentro de los cuidados, ¿no? Bueno, ya tenemos municipios que los vamos a retroceder, incluso a pedido de los intendentes, porque han tenido brotes. El concepto general es que si cualquier municipio empieza a tener una explosión de casos, un brote importante, el sistema de fase sigue vigente en la provincia de Buenos Aires. Se va a bajar de fase si algún municipio, de hecho, mañana en la conferencia de prensa se va a anunciar algún municipio que está volviendo para atrás. Y ese concepto es permanente y va a continuar. Así que, efectivamente,
si llegamos a tener brotes importantes en los municipios, hay una fórmula que se continúa que continúa en práctica, ¿no? Que de retroceder cuando esto sucede. Daniel, allí advierto hoy, por lo menos en lo que uno ve de recrudecimiento, si se quiere, o no, o una disparada de lo que puede ser el coronavirus en términos de contagios. Y por el otro lado veo que hoy el gobierno, con las trabajadoras de casas particulares, ha permitido la posibilidad del uso del transporte público. Entiendo que hay una justificación económica, pero a su vez no es contradictorio un poco con lo que sería este pequeño rebrote, o no sé si calificarlo de pequeño, o este rebrote de fin de año. ¿No es contradictorio esta medida en relación con lo que estamos viendo, lo que estamos charlando? Bueno, precisamente por eso yo decía, estamos analizando los números porque esto es algo que se está constatando por estos días y hay que ver si forma parte de una tendencia que es estable y que comienza hacia arriba o de una fluctuación. Si como parece ser es parte de una tendencia que se consolida, es decir, de rebote, obviamente que va a haber que rever un montón de medidas. Entonces estamos analizando esto, mañana se va a volver a analizar y lógicamente de acuerdo a eso se esperará quizá una semana más y de acuerdo a eso se tomarán las medidas. Por eso les digo que en la provincia de Buenos Aires eso ya casi está automatizado, ¿no? Un municipio que tiene un rebrote con una cantidad de indicadores que además han sido consensuados con los intendentes, que digamos que ellos cuando detectan eso, ellos mismos muchas veces llaman y dicen tenemos que retroceder para parar el brote. Si esto sucede a escala nacional o a escala de todo el AMBA, habrá que tomar medidas. Nosotros lo hemos dicho siempre, ¿no? Esto no es que es una cosa permanente de aperturas. Si en algún momento logramos, y esto lo vimos en Europa, en el hemisferio norte, la gente por ahí se olvida, pero durante todo el verano, en muchos lugares de Europa, se fueron dando que aún habiendo disminuido mucho, parcialmente en determinadas regiones de España, de Alemania, de todos los países europeos, incluso también en Estados Unidos, se producían cierres parciales, se producían medidas excepcionales durante un tiempo. Porque esto es así, hasta que no tengamos la mayor parte de la gente vacunada, el virus es muy contagioso, no estamos inventando nada, creo que esto ya lo tenemos bien aprendido. Goyan, en ese camino de lo que usted dice, dos preguntas en una. La primera es vacunación. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y la segunda es la educación. ¿Cuándo ve la posibilidad de la vuelta educativa? Y está atado a la misma, ¿no es cierto? Porque si nosotros recibimos efectivamente, podemos recibir, yo le hablo a la provincia de Buenos Aires, 5,5 millones, un poquito más de dosis entre enero y marzo, nosotros vamos a poder tener vacunados a las personas de riesgo, con morbilidades mayores de 60, pero también vamos a poder tener vacunados a los docentes. Entonces, eso nos va a dar la posibilidad de, sin ser una normalidad como era antes de la pandemia, volver a tener clases presenciales con muchos recaudos, porque los chicos sí se van a poder contagiar, pero los docentes no, y tampoco los chicos van a poder enfermar a sus abuelos o a su gente mayor que corra riesgo. Entonces se va a poder plantear una presencialidad muy cuidada para evitar la mayor cantidad de contagios, pero obviamente cambia el panorama. Así que estamos dependiendo de eso, de poder vacunar 5.750.000 personas hasta marzo. Y luego, por supuesto, en la medida que haya disponibilidad de vacunas, seguir vacunando hasta completar 12, 14 millones de personas, por lo menos durante el año 2021. Sí, ministro, son las 8 de la mañana, 49 minutos. Lo estamos escuchando, lo que pasa es que estamos trabajando remoto. Bueno, recién nos detallaba, ¿no?, cómo iba a ser justamente todo el operativo, ¿no?, de vacunación, cómo iba a ser, bueno, en vistas también al verano, ¿no es cierto?, a ver realmente lo que iba a pasar. Marcos, ¿querés preguntarle algo? Bien, perfecto, ministro. Entonces, le agradecemos, por supuesto, muchísimo. ¿Usted nos escucha bien? Sí, perfecto. Bien, ministro. Le agradecemos, por supuesto, muchísimo el contacto. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego.